En una tierra lejana nacieron tres hijas de la realeza, donde la menor, Psique, era una de las más bellas de ellas. Su belleza era tal que incluso la diosa Afrodita estaba celosa. Nadie se atrevía a pedir su mano. Debido a esto, sus padres la llevaron al oráculo, y este predijo que ella se casaría con un monstruo de otro mundo en la cumbre de una montaña. Su belleza no era digna para ningún mortal. Psique se encontraba en el borde de un acantilado cuando Cefiro, el viento del oeste, la llevó a un gran castillo ubicado en el bosque. Al llegar al lugar, quedé encantado con la belleza de Psique, pero esperé a la noche para acercarme a ella. Cuando todo estaba oscuro, me presenté ante la hermosa joven. Le pedí que no encendiera la luz ni tratara de saber mi identidad, pues si me veía la cara me perdería para siempre. Cada noche la enamoraba, pero siempre antes del amanecer me marchaba con la promesa de visitarla la noche siguiente. Sí que extrañaba a sus hermanas, y con su melancolía me conmovió para que le permitiese verlas. Cuando sí que estuvo con sus hermanas, no pararon de decirle que aquel hombre con quien estaba era un horrible monstruo, que debía descubrirlo antes de que la matara. Sigue con miedo, siguió el consejo de sus hermanas, y por la noche escondió una vela para verme mientras dormía. Cuando me observó, al contrario de lo que dijeron sus hermanas, era hermoso. Sí que dejó derramar una gota de cera en mi espalda, y así fue como cumplí mi promesa, la dejé. La literatura clásica es la producción literaria griega y romana que fue desde el siglo X a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Se basaba en un género dramático y varios de sus textos se transmitían de manera oral. Jamás pude olvidarla. Siempre pensaba en ella. Cuando me enteré que mi madre, Afrodita, la tenía en un inmenso sueño, la desperté de un flechazo. Y así fue como la llevé ante Zeus, para ver si le otorgaba la inmortalidad. Zeus accedió, y así fue como Psique y yo estuvimos juntos para siempre. Dicen que nuestra historia de amor es la más bonita de la mitología griega. Mi nombre es Eros, soy el dios del amor, y la mujer que ven en la fotografía es lo que podría llamar mi amor imposible, Psique. Esta es una adaptación del libro de Lucio Apuleyo sobre el mito de Eros y Psique. Los mitos han sido muy influyentes en esta literatura y fueron fuentes de inspiración para grandes obras. Entre los libros más destacados encontramos la Ilíada, la Odisea, la Orestiada o Edipo Rey. El romanticismo fue un movimiento cultural que colocaba como protagonista a los sentimientos. Las expresiones artísticas fueron de la pintura a la escultura, pasando por la literatura, donde el poema fue uno de los géneros literarios más representativos de la época. Los temas habituales de los poemas del romanticismo eran el amor, la libertad, la melancolía, los sueños, el dolor o el miedo. También se caracterizaba por la búsqueda constante de la originalidad como una forma de contraponerse a la profesionalización del artista y de la conversión de la obra de arte en una mercancía. Dado que los escritores profesionales se servían de técnicas de escritura. Uno de los escritos más reconocidos del romanticismo es Romeo y Julieta, de su autor William Shakespeare, por lo cual muchos pensamos que el romanticismo solo abarca temas relacionados al amor, lo cual es erróneo, pues el romanticismo también nos habla de temas como la muerte, la naturaleza, destinos y sentimientos. El argumento del suicidio, Samuel Taylor Coleridge. Sobre el comienzo de mi vida, si lo deseaba o no, nadie jamás me lo preguntó. De otro modo no podía ser.
Si la vida era la pregunta, una cosa enviada para intentar y si vivir es decir sí, ¿qué puede ser el no sino morir? Respuesta a la naturaleza. Se retorna igual que al ser enviado. No es peor el desgaste. Piensa lo primero que eres. Sé consciente de lo que tú eras. Te he dado inocencia. Te he dado esperanza. Te he dado salud y genio. Y un amplio porvenir. Retornarás culpable, altercado, desesperado. Haz un inventario, examina, compara. Entonces muere. Si es que a morir te atreves. Un poema reflexivo y con una temática compleja. Es un claro ejemplo del tipo de temas que se tratan en la etapa del romanticismo, acerca de la vida, la muerte y la naturaleza, que son los ejes centrales del poema de Samuel Taylor. El vanguardismo es una era literaria que está compuesta por dos partes. La primera vanguardia, que abarca desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, y la segunda vanguardia, que se basa después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70. En el vanguardismo aplica la regla de los sismos. ¿A qué me refiero con esto? A que los temas principales de las obras del vanguardismo son el expresionismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo, cubismo y otros sismos. Sus obras se caracterizan por ser escritas en tiempos de guerra. De hecho, el término vanguardia se refiere a la parte delantera de un ejército. Sus autores más conocidos son Samuel Beckett, Albert Camus y Vicente Huidobro. También en el vanguardismo están incluidos autores del boom latinoamericano como Julio Cortázar, el tan conocido Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, entre otros. La siguiente instalación está ligada al vanguardismo de la siguiente manera. El vanguardismo fue una época literaria donde hubo guerras y conflictos armados en el mundo. A nuestro lado superior derecho podemos ver dos banderas, una de color azul y una de color rojo, las cuales representan a los partidos políticos más significativos de la época. También podemos observar mariposas amarillas junto a una frase y unos libros, los cuales representan a los autores más representativos y más famosos en la época, tales como Gabriel García Márquez y Albert Camus. A nuestro lado izquierdo podemos observar un hacha que hace alusión a la violencia de la época y a las guerras que hubieron. También podemos ver unas monedas antiguas que representan la caída económica de la época y del mundo, por eso el fondo del mapa de las naciones.